Saludos a todos, mi nombre es Leandro Palma, soy médico especialista en dermatología, docente de la cátedra, y en esta oportunidad les voy a hablar de un tema que es extremadamente frecuente, prevalente, no solamente en la especialidad, sino como motivo de consulta en los primeros niveles de atención. Por lo tanto, teniendo en cuenta el perfil de médico generalista que forma esta facultad, nos pareció interesante integrar estos temas en la currícula. Vamos a hablar entonces en primera instancia de acné. Comenzamos por el principio, por la definición. Es una enfermedad multicausal y multifactorial. Esto es un detalle importante y lo vamos a ir viendo en las diapositivas que siguen, que afecta a la unidad pilosebácea. Es aquí donde está el eje del problema de la patología y el eje muchas veces también el target o el objetivo de la terapéutica. Eh, Hay una alteración estructural en esta unidad, que lo vamos a ver en más detalle un poquito más adelante en el desarrollo de la clase, y estas alteraciones se van a traducir en determinadas lesiones, que van a ver que muchas de estas ya son conocidas porque se han visto en la primera actividad, que es la de lesiones elementales, como por ejemplo comedones, pápulas, pústulas, nódulos, lesiones cicatrizales, abscesos, flemones, que fíjense que muchas veces estas lesiones elementales son las que nos van a permitir de alguna manera clasificar al acné o estadificarlo. Bien, entonces, algo que les quiero recordar, que siempre digamos, lo tenemos en cuenta y presente, es la importancia de pensar a la especialidad desde un enfoque del diagnóstico sindrómico. Es decir, el conocimiento y la identificación de las lesiones elementales que encontramos, por ejemplo, en esta patología, es lo que nos va a permitir hacer un correcto diagnóstico e incluso tener en cuenta diagnósticos diferenciales. Bueno, una vez identificada la patología, sus lesiones elementales, vamos a hablar un poco de epidemiología. ¿Por qué es importante la epidemiología en el acné? Porque es el motivo de consulta más frecuente en dermatología. Pero no solamente para el especialista, sino que muchas veces los pacientes también recurren a un primer nivel de atención, por eso la importancia que sepan un manejo básico, ¿sí? Y cuándo derivar al especialista. Entonces, el primer enunciado que dice el acné vulgar es la consulta más frecuente en dermatología, como veníamos diciendo, no es un dato menor y está relacionado con el segundo enunciado, ¿sí? La prevalencia de esta afección indica que los pacientes no solo nos van a consultar a los dermatólogos, sino también van a consultar a un clínico, van a consultar a un médico generalista, van a acudir a donde puedan, a una salita, a un hospital, incluso a veces, no en esta situación que estamos atravesando, pero incluso a veces a un servicio de urgencias, cuando hay lesiones muy inflamatorias. Eh, por lo tanto, es importante manejar ciertas herramientas diagnósticas y terapéuticas, ¿sí? Eh, Sabemos que el pico de prevalencia se da entre los 12 y los 24 años y el pico de severidad está entre los 17 y los 18 para los varones y de 19 a 21 para las mujeres. Si bien lo más frecuente, como les decía, es la presentación en pacientes jóvenes, adolescentes, lo encontramos en todos los estadios de la vida. Por tanto, no es algo que se resuelve solo en la adolescencia, que hay que dejar pasar. Podemos encontrarlo y puede acompañarnos durante 10, 15, 20 años. Por lo tanto, es importante darle un tratamiento. ¿Bien? Podemos encontrarlo en edades tempranas, acné en la infancia, el acné del adulto, que también se considera, o se llama, mejor dicho, acné tardío. Bien, vamos a ver que tiene algunas particularidades semiológicas como para pensarlo. Y también es importante saber que aproximadamente 70-80% de los pacientes tienen antecedentes familiares de acné. Más que nada, los casos más severos. En cuanto a la fisiopatogenia del acné, como también pasa con la rosácea, si bien hemos en los últimos años avanzado mucho en su comprensión, hay determinadas cuestiones que permanecen en la oscuridad, ¿sí? Para entender la fisiopatogenia, elegí este gráfico que me pareció bastante útil, que de alguna manera asocia lo que ocurre en el folículo pilosebáceo, recordemos el target, la estructura que está comprometida en esta enfermedad. Eh, ¿Qué es lo que ocurre con el folículo pilosebáceo en la producción de determinadas lesiones elementales que son muy frecuentes, como los comedones o puntos negros o blancos, según sean comedones
abiertos o cerrados, pápulas y pústulas. En el caso de los comedones, lo que de alguna manera predomina es la producción de este sebo eh, inflamatorio que obstruye el orificio de salida que comparten tanto el folículo piloso como la glándula sebácea, que recordemos que en su desarrollo embriológico están comprometidas en una misma estructura. Entonces, esta secreción de sebo asociada a una alteración de la queratinización, que más adelante vamos a ver de qué se trata, producen obstrucción. Esta obstrucción por debajo genera presión negativa y un ambiente propicio para el desarrollo de ciertos microorganismos. En el caso de las pápulas, lo que vamos a ver es que ya hay una lesión provocada por una reacción de tipo inflamatoria. Esa inflamación va de alguna manera producir la secreción de sustancias quimiotácticas que van a atraer otras células como monocitos, va a haber liberación de sustancias líticas destructivas para el tejido, como por ejemplo proteasas, elastasas, que de alguna manera van a romper este folículo y se va a generar la pústula. Y aquí vamos a analizar un poco más en detalle qué es lo que pasa con estos cuatro pilares de la producción del acné, que son la seborrea, la queratinización folicular, la presencia de ciertos microorganismos y el fenómeno inflamatorio. Fíjense que no es uno sin el otro, están interrelacionados y de alguna manera todos van a colaborar en el proceso en igual medida. Lo que tenemos que saber es que en la adolescencia, más que nada cuando se produce el desarrollo puberal, ocurren varias cosas, entre ellas aumenta la secreción de andrógenos, fundamentalmente la testosterona. Esta testosterona, entre sus funciones, va a estimular la producción de sebo. Ese sebo, que sale de la glándula sebácea, que es la que les mostraba en el gráfico anterior, va de alguna manera a sufrir un proceso de oxidación bastante característico que va a hacer que su composición sea distinta al sebo de otras localizaciones. Particularmente la relación entre colesterol y triglicéridos va a ser distinta y esto se postula que es como resultado de la aparición de una bacteria, que es la bacteria de alguna manera más importante en la producción del acné, que es el Cutibacterium acnes. Entonces, ¿qué le sigue a esto, además de la producción de sebo por los andrógenos? Alteraciones en la queratinización folicular, es decir, en la multiplicación de queratinocitos y en su diferenciación, que van a terminar de alguna manera obstruyendo a este folículo y generando un proceso inflamatorio. Esta inflamación va a estar mediada por distintas citoquinas, estimulada, como les decía en el gráfico anterior, por un fenómeno de presión negativa, de multiplicación de microorganismos. El Cutibacterium tiene un rol muy importante en la inflamación y les diría que es uno de los actores fundamentales y por eso van a ver que una de las líneas de tratamiento sistémico más importante es el de las tetraciclinas, que además de tener un efecto antibiótico, tienen un efecto antiinflamatorio. En cuanto a la clasificación, me parece interesante compartirles lo que propone el Colegio Iberoamericano de Dermatología a través del grupo de estudio del acné, que es agrupar a los pacientes de acuerdo a la edad de presentación, de acuerdo al tipo de lesión elemental predominante, si se trata de una forma especial, como el acné fulminans o el acné conglobata, que son acnés muy severos, nódulos quísticos, con una evolución tórpida, en algunos pacientes mal estado general, que requiere un abordaje especial, y en ese caso es preferible que lo vea el especialista. Y después también el número de lesiones. Son los parámetros que nos permiten de alguna manera también agrupar las distintas opciones terapéuticas. Bueno, ahora les voy a compartir algunas imágenes de pacientes. En el caso de la foto de la izquierda, lo que vemos fundamentalmente es la presencia de pápulas, alguna pústula, fíjense en las comisuras. Hay una oleosidad en la piel bastante característica, ¿sí? Que nos lleva a pensar en una hipersecreción de sebo. En el caso de la paciente de la derecha, lo que observamos es lesiones también papulosas, más lesiones cicatrizales. Fíjense, acá tenemos comedones cerrados, puntos blancos, bien, y también lesiones escoriadas. Bueno,
Y acá les comparto de alguna manera dos pacientes más complejos, dos cuadros más severos, dos presentaciones más severas de la patología. En el caso de la izquierda se trata de un acné fulminans, el paciente hizo un desarrollo de las lesiones muy abrupto, tenía ya alguna lesión papulosa, pero de repente esto se agravó, es decir, ya venía cursando un acné, pero comenzó con signos de repercusión general, tuvo temperatura, mal estado general, y fíjense que son lesiones bien inflamatorias y la cantidad de costras que observábamos, ya aquí no por la manipulación del paciente, sino por la evolución tórpida, agresiva de la patología. En el caso de la paciente de la derecha, lo que observamos ya es un acné noduloquístico, es otra de las formas especiales, un acné conglobata, con un compromiso bastante extendido de lo que es el tronco, tanto en su cara anterior como en la cara posterior. Esta paciente no tenía tanto compromiso facial, pero sí en esta zona, y fíjense lo que observamos ya son algunas lesiones pustulosas, vemos costras, ya en algunos sitios lesiones queloideas, que son cicatrices que tienen de alguna manera que ver y reflejan la gravedad del proceso inflamatorio que está sufriendo esta paciente. En estos casos, de ninguna manera propondríamos un tratamiento tópico como única vía en la dirección de la curación, ¿sí? Sino que pensaríamos en tratamientos sistémicos. En el caso del paciente de la izquierda, un tratamiento bastante más agresivo, dado lo agudo del cuadro, y en el caso de la paciente de la derecha, probablemente comencemos con isotretinoína en el corto plazo. Es muy importante tener en cuenta la variedad de los diagnósticos diferenciales. Siempre en primer lugar la rosácea. Vamos a ver que hay una forma de presentación papulopustulosa que a veces se confunde, pero hay que tener en cuenta también a la dermatitis seborreica, la psicosis de la barba, foliculitis, quistes de milium, tumores benignos y la demodicidosis, que ahora vamos a ver eh, algunas imágenes de estos cuadros. Bueno, en estos dos pacientes nos encontramos con diagnósticos diferenciales. Observen que hay similitudes con lo que estuvimos viendo, pero también hay diferencias importantes que nos permiten de alguna manera orientarnos hacia otros diagnósticos diferenciales. En la primera imagen lo que vemos es una gran cantidad de pápulas, de pústulas, con compromiso casi total del rostro. Observen lo que ocurre en la nariz, este enrojecimiento bastante sugestivo de la rosácea. En este caso se trata de una rosácea papulopustulosa. En el caso de la imagen de la derecha, lo que observamos son en apariencia lesiones papulosas expoliadas por la paciente en la frente, y la paciente refiere que tiene unos cuantos años de evolución y que siempre estuvieron en el mismo lugar, no ha cursado en el último tiempo con un agravamiento. En este caso hubo que hacer un estudio histopatológico de las lesiones, venía tratada como acné, pero no lo era, eran triquilemomas, que son tumores benignos. Bueno, aquí nos encontramos con otro de los diagnósticos diferenciales muy importantes, que es la dermatitis seborreica. Observen lo que ocurre a nivel de los surcos nasogenianos. Fíjense estas máculas, en algunos casos también pueden ser placas eritematosas, con escamas finas, untuosas o aceitosas, y esto es bastante característico de la patología. Es más frecuente en hombres que en mujeres y tiene una prevalencia alta. Bueno, aquí lo que vemos es la aparición de pápulas foliculares en la zona de la barba. Esto es una foliculitis de la barba clásica. Fíjense que también de base pareciera haber una dermatitis seborreica porque vemos placas eritematosas con descamación, pero lo que predomina es a nivel del cuello la presencia de pápulas y pústulas foliculares. En la imagen de la derecha lo que vemos son lesiones de contenido líquido que asientan, fíjense, en el eh, borde tarsal del párpado y en párpado inferior. Esto se trata de quistes de Milium. Bueno, con respecto al tratamiento, acá les comparto un algoritmo que está bueno. No es para que lo conozcan a la perfección, pero sí para que sepan que la terapéutica de acné está direccionada de alguna forma por la gravedad del cuadro, es decir, el número de lesiones, la superficie comprometida o el tipo de acné.
nos encontramos frente a un acné donde predominan los comedones, donde predominan las pápulas, las pústulas. Entonces, sepamos que si estamos frente a un acné leve a moderado, vamos a tratar de darle al paciente tratamientos tópicos, como pueden ser retinoides, como la tretinoína o ácido retinoico, derivados, como el caso de la dapalene, antibióticos tópicos, como la clindamicina, como el peróxido de benzoilo, que además tiene digamos, una acción antiinflamatoria importante. Siempre a todos los pacientes se les va a proponer una rutina de cuidado de la piel con una correcta higiene, humectación y protección solar. Eso, independientemente del tipo de acné que tenga, hay que proponérselo porque de alguna manera nos va a evitar que los tratamientos fracasen. Todos los retinoides, algunos antibióticos tópicos también irritan, entonces si uno de alguna manera no lo balancea con una correcta humectación, el paciente se va a irritar, va a dejar el tratamiento, por lo tanto hay que tenerlo en cuenta. También la protección solar. Muchos de estos ácidos y sustancias que utilizamos de forma nocturna eh, irritan la piel, entonces la exponen a un agravamiento del cuadro, a una hiperpigmentación postinflamatoria si están expuestos a la radiación ultravioleta, por lo tanto no es algo menor. Bien. En el caso de un acné moderado a severo, vamos a pensar en tratamientos sistémicos. Comenzamos con tetraciclinas como minociclina, limeciclina, lo asociamos al abordaje tópico, con lo que yo ya les había explicado anteriormente, y en casos de acné severos o que han fracasado los tratamientos con antibióticos, pensamos en la isotretinoína. La isotretinoína es la única droga, el único fármaco capaz de modificar la historia natural del acné, por eso me voy a detener en algunas cuestiones que son importantes para conocer. La isotretinoína tiene indicaciones muy específicas, ¿sí? Eh, el acné cicatrizal o que tiende a dejar cicatrices, cuando estamos frente a un acné nódulo quístico, en este caso no lo dudamos, cuando el acné tiene una gran repercusión psíquica o emocional para el paciente, cuando es resistente a los tratamientos con antibióticos, es decir, el paciente no mejora, cuando hay una afectación papulopustulosa extensa, o cuando hemos, por ahí, digamos, la cantidad de lesiones o la presentación no impresiona tan grave, pero ya ha pasado por ciclos de tratamientos de todo tipo y no mejora. Entonces, es un paciente al que le propondríamos la isotretinoína. Pero así como existen las indicaciones, existen las contraindicaciones que son igual de importantes. ¿Cuáles son las contraindicaciones de la isotretinoína? La hipersensibilidad a sus excipientes o la isotretinoína en sí misma. Mujeres en edad fértil, recordemos que la isotretinoína es un derivado de la vitamina A, eh, es teratogénico, por lo tanto, pacientes en edad fértil que estén buscando tener familia o que no van a, nosotros de alguna manera intuimos que no van a cumplir con el requerimiento de la anticoncepción como está indicada, es decir, con un método de barrera y un método anticonceptivo sistémico, por vía sistémica. En ese caso no lo vamos a proponer. Mujeres embarazadas, lógicamente, o en lactancia. En el caso de la insuficiencia hepática, hipervitaminosis A, que estén en tratamiento con vitamina A por otras cuestiones, eh, dislipemias importantes, antecedentes de pancreatitis, o pacientes que quizás tienen una actitud muy negativa frente a su acné y a los tratamientos, que digamos, de alguna manera sospechamos que no van a cumplir con las indicaciones, tampoco se lo vamos a proponer. Los efectos adversos de la isotretinoína, eh, se los digo así de una forma muy general, están los más importantes que son los teratogénicos, importantes no en frecuencia afortunadamente, sino eh, como contraindicación. Los más frecuentes, que son los clínicos cutáneos y extracutáneos, más que nada cerosis, descamación, producción de eczemas, de fisuras, y después las alteraciones en el laboratorio, que habitualmente tienen que ver con aumento de las transaminasas o con dislipemia. Este artículo que les comparto a continuación tiene un desarrollo muy interesante del abordaje de estos efectos adversos. Siguiendo con el desarrollo de la clase, ahora vamos a hablar de rosácea. Empezamos por la definición, es una enfermedad inflamatoria, crónica, que se presenta con episodios transitorios de intensificación asociadas a factores desencadenantes o gatillo,
Y las presentaciones clínicas permiten estadificarla, de alguna manera clasificarla y pensar en tratamientos, eh, y entonces vamos a encontrar estas presentaciones. Una presentación, si se quiere, inicial, con un eritema centrofacial permanente, pápulas, pústulas, en la versión, digamos, pápulo-pustulosa de la rosácea, telangiectasias, fimas, que vamos a ver que es un engrosamiento de los tejidos, eh, y también una presentación ocular, que lógicamente no es resorte de la dermatología, pero es importante identificarla para hacer la derivación a tiempo. Algunos datos epidemiológicos a tener en cuenta, que también nos son útiles para hacer diagnóstico diferencial. Tiene una prevalencia de entre el 2 al 10% de la población mundial, fíjense, bastante más baja que la del acné. Hay también una predisposición genética, más que nada en los casos más severos. Es más frecuente luego de los 30 años en las mujeres, pero las presentaciones más severas se ven más frecuentemente en los varones. Principalmente afecta a pacientes de piel blanca, es decir, fototipos bajos y caucásicos. Este esquema me pareció útil e interesante para hablar de la fisiopatogenia de la rosácea. Como les decía, en el caso del acné eh, hay mucho todavía por descubrir, pero lo que sí sabemos es que hay una predisposición individual con una base genética al enrojecimiento por determinados gatillos. Estos gatillos pueden ser desde la exposición a temperaturas extremas, a fuentes de calor, ingesta de determinados alimentos picantes, de bebidas alcohólicas, situaciones, digamos, de nervios o de vergüenza que de repente hacen que el paciente se enrojezca. Son personas que se enrojecen fácilmente y con el paso del tiempo ese enrojecimiento se instala y comienza a ser permanente y está asociado a la presencia de telangiectasias. ¿Qué es lo que pasa por debajo de lo que estamos viendo? Ese enrojecimiento está debido a una vasodilatación. Esa vasodilatación, a su vez, está mediada por neuropéptidos, por sustancias proinflamatorias, angiogénicas, que lo que van a provocar es este enrojecimiento que persiste, que trae aparejado por este fenómeno. El enrojecimiento, en definitiva, lo que refleja es una vasodilatación capilar. Esta vasodilatación capilar, cuando se cronifica, lo que genera es un aumento en la permeabilidad vascular, que ciertas sustancias sean extravasadas del lumen vascular al intersticio y esto genere un edema crónico. Esta situación de edema crónico, a su vez, favorece la proliferación de ciertos microorganismos, una situación de inflamación permanente y es lo que generalmente le genera disconfort al paciente, y es a donde vamos a tener que apuntar con la terapéutica. Con respecto a la clasificación y a la estadificación, me pareció interesante seguir en la línea de lo que propone el Colegio Iberoamericano de Dermatología. Fíjense que la clasificación es nuevamente por formas clínicas, que serían los subtipos clásicos, la eritematosis telangiectásica, papulopustulosa, glandular hiperplásica o fimatosa o la rosácea ocular. Después tenemos formas especiales en el caso de la presentación infantil o presentaciones extrafaciales, como puede ser el cuello, el pecho, a veces pabellones auriculares, y variantes como el caso de la rosácea granulomatosa. De acuerdo a la severidad, vamos a hablar de rosáceas leves, moderadas o severas, de acuerdo a la presencia de eritema, telangiectasias, pápulas o pústulas y placas, ¿sí? Y en qué cantidad están presentes. Acá vemos algunas imágenes. En el caso de la foto de la izquierda, tenemos a una rosácea fimatosa. Fíjense que siempre está este eritema de base de las telangiectasias, pero vemos un engrosamiento que parece tabicado del tejido, ¿sí? Esos son los fimas, que generalmente aparecen en nariz, eso es lo más frecuente, en la región cigomática y a veces también en mentón. Está asociado a una predisposición individual o pacientes que por ahí tienen una elevada ingesta de alcohol de forma crónica. ¿Bien? En el caso de las fotos de la derecha, en la superior, fíjense el eritema, la presencia de estas arañitas vasculares, spiders o telangiectasias, y en la foto de abajo, lo que observamos es también el eritema, fíjense centrofacial, compromiso de la punta de la nariz, pero la presencia de pápulas
y pústulas, ¿sí? Estaríamos frente a una rosácea papulopustulosa y quizás más adelante, si esto progresa y no recibe el tratamiento adecuado, termine siendo una rosácea de tipo granulomatosa. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales de la rosácea? Observen que son muy similares a los de acné. Bueno, acné en primer lugar, desde ya, la dermatitis seborreica, el lupus eritematoso sistémico con su compromiso cutáneo, las dermatitis por contacto, foliculitis nuevamente, y nuevamente también la demodesidosis, en donde está involucrado un parásito, que es el Demodex, y que generalmente es muy similar la presentación a la rosácea papulopustulosa, pero con la diferencia de que genera prurito, tiene sus particularidades y su tratamiento específico también. Volvemos a las imágenes. En el caso de la paciente de la izquierda, del margen superior izquierdo, lo que observamos es la presencia de placas eritematosas que comprometen el área cigomática, la nariz, párpado superior. Esta es una paciente con diagnóstico de lupus eritematoso sistémico. En el caso de la foto que está por debajo, es un paciente con intenso prurito facial, que ha recibido tratamiento para rosácea con metronidazol y no mejoró. Esto es una demodicidosis. Eh, Generalmente el diagnóstico se puede hacer, o digamos, lo más frecuente, uno podría aislar al microorganismo, que es difícil, pero haciendo una dermatoscopía uno tiene ciertos indicios de la presencia del Demodex, porque hay algunas alteraciones en la piel que son bastante sugestivas. Y en el caso de la paciente de la derecha, se trata de una dermatitis de contacto. Fíjense el tipo de compromiso en cada una de las presentaciones y cómo lo diferenciamos de la rosácea. Nuevamente tenemos una guía de tratamiento, que esta guía de tratamiento nos va a orientar para ver qué proponer a cada paciente de acuerdo a su compromiso, de acuerdo a la presentación de la patología. En el caso de la rosácea eritematosa y telangiectásica, si bien existen ciertos fármacos que producen una vasoconstricción transitoria, lo que más los beneficia es el tratamiento con fuentes lumínicas, es decir, con luz pulsada, fundamentalmente, o con láseres, como el láser de neodimio. En el caso de la rosácea papulopustulosa, acá lo que vamos a proponer al paciente es un tratamiento tópico con ivermectina, con metronidazol, a veces ácido celaico, algo no tan difundido en nuestro país, pero que se puede mandar a formular. Y en el caso de que el compromiso sea un poquito mayor o no mejore, agregamos el tratamiento sistémico, que generalmente también es con tetraciclinas, doxiciclina, eritromicina, minociclina, y cuando no mejora, la isotretinoína a dosis muy bajitas, dosis que son, les diría, un tercio de lo que habitualmente utilizamos para acné, justamente por los efectos adversos de la isotretinoína en la piel, ¿bien? Entonces, cuando tenemos una presentación glandular, hiperplásica o de FIMAS, nuevamente vamos a pensar en un tratamiento tópico, un tratamiento sistémico, pero cuando el FIMA ya está, digamos, desarrollado, lo que vamos a proponer es o una técnica de decorticación quirúrgica o una dermoabrasión o un láser ablativo, como puede ser el láser de CO2. En el caso del compromiso ocular, generalmente esto es resorte del especialista, ¿no? Pero lo que se propone es el uso de doxiciclina y ciclosporina en gotas. Bueno, espero que la clase les haya resultado útil. Recuerden que son motivos de consulta muy frecuentes en la dermatología y en la medicina general. Nosotros no pretendemos que manejen la isotretinoína como un especialista, pero sí que sepan derivar a tiempo si no van a hacer la especialidad y que sepan que hay presentaciones iniciales que, si el paciente concurre a un primer nivel de atención, pueden ser resueltas exitosamente. Y si tienen dudas con respecto al diagnóstico o con respecto a eh, la terapéutica o de pronto la terapéutica de primera línea no da resultado, es indicación para derivación a la especialidad. Bueno, espero que estén todos muy bien. Saludos.